Nos es muy grato presentar y recibir con mucho gusto al padre Josué García Agustín. Él es párroco de la iglesia de San Alfonso María Legroño, aquí en la ciudad de Saltillo, y nos viene a platicar un poquito acerca de qué sigue después de este lamentable deceso de su santidad, el Papa Francisco. Bienvenido, padre. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Mucho Buenas gusto. noches, Buenas bienvenido. ¿Está muy joven usted, oiga? No, pues nomás me veo. Ya pisando el cuarto piso casi, así Bien. es que... ¿Ya tiene edad para ser obispo y ser cardenal? No, Sí, cómo no, ya después de los Sigue 35. ahí con la parroquia, me ando volviendo loco, imagínense. Dios, sí. ¿De qué parroquia es usted? Estoy en San Alfonso María de Ligorio, en la colonia Universidad Pueblo, Ok. mejor conocida como Las Tetillas. Ok. Ok. Porque si tú dices Universidad Pueblo, un ¿A taxista dónde? te lleva a Pueblo Insurgente o a Villa Universidad, entonces se sí. confunden ahí mucho los Exacto. los Oiga, nombres. dígame una cosa, ¿cómo recibió la feligresía de este sector en específico? Justo hoy tuvimos actividad. A las 5:30 hubo rosario, estuvo llena la iglesia. ¿Sí? Sí. O sea, a la gente le dolió Sí, la sí, muerte sí. del Papa. Y luego tuvimos la misa y luego una hora santa y estuvo, gracias a Dios, hubo muy buena respuesta. Sí, claro, porque más que hablar de qué es lo que viene, no me gustaría hablar tanto de eso porque... Porque es grilla, ¿verdad? No, porque siento yo que es como el velorio de la abuelita en donde los nietos ya se andan peleando los terrenos. Repartiendo la... Y todavía está el muerto tendido, ¿no? Claro. Fíjese, le voy a decir una cosa. Qué oportuno comentario es usted. Sí. O sea, eso... Pero yo- a ver, déjeme le digo una cosa. Viene un novenario. Exacto. Y ese se respeta. Exactamente. El Papa es sepultado el sábado. O sea que ahorita ya en Roma, o en unas cuantas horas en Roma, pues ya es miércoles. Ya el cuerpo se va a exponer en la Basílica de San Pedro. Y viene 3 días. Sí, o sea, ya creo que ya están por Sí, amanecer. ya. Allá están por amanecer. Allá ya es miércoles. Allá ya es miércoles, exacto. Y entonces vienen 3 días en donde el cuerpo del Papa va a ser expuesto para los fieles. El sábado es la misa exequial y su sepultura. Y luego entran los 9 días en donde se da tiempo también a que los cardenales que están por todo el mundo se reúnan en Roma para empezar el cónclave. Entonces vamos a estar teniendo Papa, yo creo que por ahí de la segunda semana de mayo. Oiga, Si es que sale rápido. Oiga, padre, ¿se mandan llamar a todos los cardenales, es decir, todos los cardenales del mundo donde hay religión católica o...? En el mundo hay alrededor de 260 cardenales, Ajá. 250, 260, pero la ley solamente permite que entren los que son menores de 80 años, que son los que pueden ser 135. votados y votar. 135, exactamente. Que, por cierto, la mayoría de ellos fueron hechos cardenales por Francisco. Sí. Sí. Es un o sea, dato interesante que... El Papa hizo muchos cardenales. Es el legado, ¿no? Que dejó. Exacto. Y sin duda alguna por ahí va, ahí ahora sí ya podemos hablar de alguna línea que se pueda vislumbrar en la elección del futuro Papa, ¿no? ¿Usted tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente? En Morelia, Michoacán, en el año 2016, yo creo como de... ¿Pero de conocerlo o de entablar algún cruce de saludo, no? Saludo, no soy tan afortunado. Estoy en Las Tetillas, hombre. Oiga, ayer platicábamos... Pero hay sacerdotes que No, sí. sí. Sí, de repente, no sé, se les abre la puerta Exacto. y tienen alguna oportunidad de, no sé, un saludo incluso. Por ejemplo, incluso hasta en las sesiones estas que se hacen en San Pedro, en la Plaza de San Pedro, que son las audiencias públicas, yo tuve la oportunidad de verlo a Juan Pablo II. En una audiencia papal En de el ese Vaticano, tipo, sí. Y la verdad es que te llena de una emoción enorme con solo ver la figura de un papa. Conocí yo ahí a varios padres, Rodolfo Pachecano, uno de ellos, en paz descanse, tenían foto precisamente con Juan Pablo II saludándolo así de mano. David García, que está ahorita en Monclova, también tenía una foto por ahí. ¿Qué opinión le merece a usted el Papa Francisco? Eso es lo bueno, ese es el punto. Fíjate que justo hoy en la misa
O sea, ahorita no se puede cambiar nada de la misa, ni por la muerte del Papa, porque estamos en la octava de Pascua. Okay. Que es la fiesta que le da sentido pues, a todo lo que hacemos como iglesia, ¿no? El Señor resucitado. Y en la lectura, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 38-39, decía, Pedro se avienta un discurso y al final le preguntan, oye, ¿qué debemos hacer? Y él les dice, bueno, pues bautícense para el perdón de sus pecados y en el nombre del Señor Jesús el Espíritu vendrá. Y dice, porque esto no está cerrado a nadie. Palabras más, palabras menos, ¿no? Esto no está cerrado a nadie, es para todo aquel que quiera venir. Claro. Y yo creo que ese es el legado de Francisco, que abrió las puertas de la iglesia, primero con su forma de ser. O sea, una persona sumamente humilde muere con menos de 90 euros en su bolsillo. 100 euros es la herencia que dejó. Multiplícalo por 20. Y un Lamborghini 22. Que le regalaron y que él regaló para la beneficencia pública. De ahí se obtuvieron 13 millones de pesos, algo así, que se repartió a los más pobres. Que se sabe que no cobraba su sueldo, al cual tenía derecho. Que por el contrario inclusive ponían aprietos a la Guardia Suiza porque se les escapaba en la noche para ir con los pobres, que reivindicó la mujer. Claro. Lo comentábamos ayer. Platicábamos ayer. Reivindicó a la mujer, o sea, el poner a una mujer al frente de un dicasterio, los dicasterios para que la gente pueda... ¿Es como una gerencia? No, es como una secretaría de Estado. Ok. Bien. O sea, así como la presidenta en nuestro país tiene secretarios que le ayudan en diversas materias. Economía, medio ambiente, etcétera. Sí, o sea, podemos hacer esa analogía, ¿no? Reivindica a la mujer y por otra parte también a la diversidad. Y nos dice, a ver, primero está la dignidad de la persona antes que nuestras leyes. Y que el género. El pecado. Antes que nuestros dogmas, antes que nuestras liturgias. Primero es la dignidad de la persona. A ver, dígame una cosa, ya que entramos en este terreno. ¿Y eso fue lo que hizo Jesús? Ah, no, claro. O sea, ¿por qué? Pues se acaba de pasar Semana Santa, ¿por qué lo matan? O sea, porque el pueblo judío lo ve como una amenaza, ¿no? O sea, la religión oficial de su tiempo, el judaísmo, lo ve como una amenaza. Y entonces, inclusive, por ahí el Evangelio de Juan nos dice, ¿no? Caifás fue el que dio el consejo de más vale sacrificar a uno que muera todo el pueblo. Oiga, el día de ayer platicábamos, don Sergio y yo, fuera de cámaras, y precisamente con el tema que usted toca, de los cardenales que en su mayoría pues los nombró el Papa Francisco, nuestro pensamiento era, van a continuar, ¿verdad?, por este camino revolucionario o van a retroceder de lo que había antes de que llegara el Papa Francisco, al conservadurismo. Sería muy lamentable retroceder, porque entonces, y eso es un punto de vista muy personal, no de la Iglesia. Claro. Habría que cuestionarnos nuestro cristianismo. Sí. Porque lo que Francisco está dejando es que si el cristianismo en el siglo XXI quiere seguir siendo vigente, tiene que volver a los orígenes. A cómo surgió en la pobreza, en la humildad y entre los pobres. Y vuelvo al punto en que primero está la dignidad de las personas. Y desgraciadamente, y lo vimos, las críticas a Francisco no eran de fuera, eran de dentro. Grupos que piensan dentro de la Iglesia que lo correcto es lo intolerable. Y esos fueron los que criticaron al Papa, ¿no? Entonces, obviamente, no podemos retroceder. Y ahora, recordemos la formación de Francisco, jesuita. O sea, los jesuitas tienen tres banderas: el humanismo, la educación y la evangelización. Y muy pragmáticos, ¿no? Claro. O sea, ¿quién evangelizó el Paraguay? Prácticamente todo Sudamérica. Hay por ahí una película, ¿no?, de Robert De Niro, La Misión.
que habla precisamente de la historia de los jesuitas. Entonces, los jesuitas, San Ignacio de Loyola, cuando los funda, va con esa idea. Y bueno, tú ves ahorita a Francisco, que ya empezaron a surgir las primeras fotografías, ¿no?, de su cuerpo en el ataúd, pues con los mismos zapatos de hace 10 años, 12 años. A ver, Entonces, padre, ¿es cuestionable? dígame una cosa, usted que, Para nosotros como iglesia. que está al interior de la institución, y sé que usted no ha estado en Vaticano tan adentro así, pero me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo piensa esta curia? ¿Cómo piensa el cuerpo cardenalicio al momento de elegir un papa, de lo que usted se ha empapado? Bien, todo lo que digamos de un cónclave va a ser suposición. Claro. Posiciones. Hay por ahí una película que, por cierto, en la mañana veía que está... Muy de moda. Sí, o sea, que ya alcanzó las reproducciones, ¿no? Pero por un morbo. Sí, claro, la verdad, claro, porque claro. En realidad digo, desde mi punto de vista, a mí no me gustó, la verdad. Y lo que diga uno, inclusive como sacerdote, no deja de ser su posición. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe lo que ocurre en un cónclave. A ver, pero Sin nosotros, embargo, los ciudadanos de a pie, los feligreses de a pie, queremos saber cómo piensa esa curia, cómo piensa ese órgano cardenalicio adentro. Bueno, ¿qué pasa por esas mentes? no perdamos de vista que deben de tener en cuenta dos cosas. Sí. Primero, el lado espiritual. Porque Para al final empezar. de cuentas somos una institución religiosa, Sí. y nuestro mensaje es espiritual, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ahí entra el Espíritu Santo, y Dios es sabio. Dios es sabio, siempre, no hay duda de eso. Dios no se equivoca. Jamás, no es un hombre, dice el libro de los Números, ¿no? Dios no es un hombre para mentir y luego decirte que sí, mañana Exacto, que no. Exactamente. Pero por otra parte también tiene que entrar la cuestión política, porque también se está eligiendo a un jefe de Estado. Y recordemos que el Vaticano, el Papa, es un jefe de Estado y tiene una función en este mundo tan convulsionado, precisamente de entretejer lazos. Gracias al Vaticano cae el muro de Berlín. Exacto. Gracias al Vaticano, en Cuba se puede profesar libremente la fe, y no solo la fe católica, sino cualquier fe. Cuando todavía vivía Fidel Castro, la visita de Juan Pablo II es una apertura, ¿no? Tan así le dolió a Gracias. Cuba que decretaron luto de 2 Claro. días. Gracias al Vaticano había ya este acercamiento, antes de que ganara Trump las elecciones en su primer periodo, ¿no?, de Estados Unidos abriendo su embajada con Cuba. El que fue el intermediario fue el Vaticano. Ha sido intermediario en Venezuela, ha sido intermediario en la guerrilla con Colombia. A ver, ¿y en qué radica ese, O sea, ese peso social de la Iglesia Católica por sobre el mundo entero? Porque al final de cuentas, y lo digo concretamente de Francisco, a Francisco no lo podemos ni ubicar como izquierdista, progresista, pero tampoco un ultraderechista. Así es. Entonces, el Papa tiene que tener claro que no puede ser parcial. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos ubicar? Primero, o sea, desarmó a los grupos ultraconservadores de la Iglesia. Sí. Pero por otra parte también criticó a los grupos progresistas dentro de la Iglesia. Y recordemos, en Alemania se empieza a dar todo un conjunto de obispos católicos que pretendían romper, o sea, ya estaba a punto. ¿Y qué les dice? Tranquilos. O sea, sí hay que abrir las puertas, pero en la unidad. Entonces, pero los desarma, pero no les quita espacios, o sea, exacto. Los deja jugar. Exactamente. Pero Pero esa es estrategia, ¿no? claro. Sí. Y porque Francisco abría espacios cuando esos espacios brotaban desde las realidades concretas. Y por eso entonces desde ahí hay que entender esas famosas frases de pastor con olor a oveja. Sí. En alguna ocasión lo mencionó, ¿no? Nos lo dijo a nosotros. Y que luego la romantizaron, está muy romantizada actualmente, ¿no? Pero ¿a qué se refería? Pues a que uno tiene que estar ahí con la gente y sentir con la gente. Exactamente. ¿Por qué canoniza
a Monseñor Romero, asesinado en los 80s en El Salvador. Precisamente el lema de Óscar Arnulfo Romero era sentir con la iglesia. Y lo vivió el hombre. ¿Cómo lo vivió Francisco? Pues fue un pontificado corto, 12 años, sin embargo fue un pontificado de transición, ¿verdad? Me parece que es una transición importante, cosa que no vimos cuando Benedicto XVI. Aclarar transición, entiendo el punto, pero aclarar transición no como que lo pusieron ahí, no, sino transición revolucionaria. Revolucionaria, de acercar a los grupos vulnerables. Exacto, exacto. Eso nos deja Francisco. Yo creo que es lo que necesita la iglesia, porque ayer lo platicábamos don Sergio y yo, se han ido muchos feligreses por esa forma tan cuadrada de ser de la iglesia, que muchas veces se han ido incluso a sectas, no a otras religiones, sino a sectas, y que eso va mermando también a las personas, ¿no? Fíjate que no tanto a sectas. Si te fijas en el censo del INEGI de 2020, los que se denominan cristianos, pentecostales, en general cristianos, no tuvieron un aumento significativo. Se mantuvieron, si acaso un 1%, un 2%. La iglesia sí bajó, pero lo que creció fue el ateísmo. Eso. Que es peor, ¿no? Porque entonces ya le pierdes la trascendentalidad a la vida. La parte del humanismo, ¿no? El humanismo, el personalismo. Francisco era un personalista. Sí. O sea, su filosofía de fondo es personalismo completo. No deja de ser jesuita. Muy bien. Pues muchísimas gracias, padre. ¿Ha escuchado usted las palabras de un padre joven de 39 años? Caramba. La verdad, créame que... 13 de padre. Mire. 39 de... Le mandan saludos, padre. ¿Quién? Dice, un saludo para el padre Josué, excelente párroco. Él era mi vecino cuando de niños en la colonia San Ramón. Saludos de su amigo Uriel. También por acá nos dicen, buenas noches, mi hijo era seminarista y él los acompañó a conocer al Papa Francisco en 2016. Nosotros estuvimos en su ordenación, en la ordenación del padre Josué y en ordenaciones de otros padres que en ese entonces eran del centro vocacional del padre Andrés, padre Fermín y otros más. Para mí fue un gusto conocerlos. Y también nos dicen saludos a todos, un comentario respecto a la muerte de nuestro Papa. En lo personal fue un Papa reformador, hay que seguir reformando nuestra iglesia porque es necesario. Atentamente, señora González, un fuerte abrazo a todos. Sí, tiene que calar el Papa, tiene que calar el mensaje del Papa. Claro. O sea, porque si nosotros seguimos con estas estructuras que pensamos que este pensamiento y esta práctica nos ponen a tambalear 2000 años de historia, pues insisto, habría que cuestionarnos nuestro cristianismo, ¿no? O qué visión, qué interpretación y sobre todo qué escucha del mensaje de Yeshua, de Jesús. Sí. Porque fue lo que él hizo. Muy bien. Fue lo que Jesús hizo. Muchísimas gracias, padre Josué. 10:03. Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos porque todavía hay más información de interés para usted.